la prueba digital es un tema, aunque no digo que es universal, hay entornos, pero en nuestra cultura jurídica, tanto continental como de common law, es un tema bastante aceptado. Las pruebas obtenidas con relación a derechos fundamentales no surgen efecto. Algo que tenemos muy digerido, muy mimetizado, muy metabolizado en nuestra cultura. Aunque hay algo de inconsistencia o algo que para el profano puede ser un poquito ininteligible, porque en el fondo lo que estamos haciendo es dar un paso de lo deontológico, esto no se debe hacer, a lo epistemológico. Como esto no se debe hacer, esto no es verdad. Es un salto bastante lógico, es como si dijésemos las piedras de Champollion las expoliaron los ingleses cuando estuvieron en Egipto, se la llevaron. Luego, los conocimientos que hemos adquirido examinando esa escritura, no podemos tenerlo en cuenta porque provienen de un acto injusto, de un acto de expolio que no tiene por qué ser bendecido. Se nota que hay algo ahí que no es lógico. Vamos a ver, a remontarnos. Yo he puesto ahí probabilistas de las tendencias jurisprudenciales. Voy a fijarme sobre todo en la jurisprudencia de mi país, en España, aunque hay muchas cosas que son relativamente comunes, también en la evolución y también en los saltos y en los idas y venidas. He citado dos sentencias, no tiene por qué sonarles a cualquier práctico español si le sonarán enseguida. Naseiro es un auto del 18 de junio del año 92, puede ser, o que es un asunto famoso en la que el Tribunal Supremo dictó un auto en el que, no, eso ya venía siendo, pero en el que de una forma muy llamativa anulaba unas intervenciones telefónicas y todo un proceso con mucha repercusión mediática que había surgido de eso, pues se venía abajo, que implicaba un partido político y tal, todo ese proceso se venía abajo porque en el origen había una intervención telefónica no suficientemente legitimada desde el punto de vista constitucional. Falciani, saldrá también a lo largo de la exposición, Falciani es un suizo, el rey Falciani, hace poquito el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia, la comentaré, sobre Falciani, que en Suiza trabaja en una entidad bancaria y por motivos también no alcanzo, o que no sé con detalle, pero que sí, que más o menos de despecho, de enfado, de tal, de no sé cuánto, pues se va del banco y se lleva un montón de datos sensibles de muchos depositantes con los que pretende, puede ser, o chantajear, o negociar, o hacer daño al banco. Esos datos serán luego, esos archivos serán ocupados en Francia por la policía que hace un registro de su domicilio y luego se extienden por todos los países donde hay eso y se inician muchos procesos. En España, pues yo creo que una docena o poco más de procesos penales contra ciudadanos españoles que tenían sus fondos en ese banco suizo y a los que se acusa y condena por delito fiscal. La defensa se basa fundamentalmente en que el origen de las pruebas es ilícito. Ha habido un personaje, el rey Falciani, que ha sustraído esos datos afectando ya no a sus deberes de fidelidad con el banco, sino a la intimidad de todos los afectados. Esto es el Tribunal Supremo de España, no sé si lo conocen. Es un sitio muy bonito, es un palacio estupendo, si quieren, allí trabajo yo, es digno de ver. El miércoles va, ¿no? Bien. Entonces, estáis invitados, completamente, sí. No sé
Si han visto ustedes la película Los jueces de la ley, yo se la cuento. Es una película ya de ahí antigua, se ve ahí a un Michael Douglas todavía sin arrugas, todavía jovencito ya, Michael Douglas que lo tenemos hoy. La película arranca con dos escenas llenas de fuerza. La primera, una viejecita va caminando por la calle, ya un poquito de noche, y le asalta un tipo mal encarado, se resiste un poco, saca la navaja, al final de un empujón, le quita el bolso, sale corriendo. En ese momento aparece un policía que lo ha visto, avisa a otro y se inicia la persecución ya de noche entre el delincuente que corre y va girando en las calles y los dos policías, uno más jovencito y qué tal y otro un poquito más pesado que se ve que va quedándose un poquito atrás. En uno de esos giros el que huye abre un cubo de basura que está ahí en una puerta, tira el cuchillo, sigue corriendo, el otro le sigue tal, hasta que ya le pierde de vista. El policía joven, rapidito, ha visto el gesto allí, ha visto que había un gesto en el cubo de basura, y ya cuando llega el otro jadeando, no, lo he perdido de vista y se me ha ido tal, bueno. Ha tirado algo a un cubo, a ver, vamos marcha atrás, aquí ha sido. Y el policía joven va a coger a ver lo que hay, y el policía mayor que tiene el sargento dice, quieto, ¿no te das cuenta que esto es intimidad? Si cogemos el cuchillo, si buscamos, la prueba esta va a ser nula. Entonces, ¿qué hacemos, mi sargento? Quieto, pégate. Se pegan allí hasta que llega el camión que va recogiendo la basura. El camión coge ese cubo y dice, ¿no ves? Ahora sí. Ya esto va a ser, hablan con los del camión, un momentito que tenemos que registrar, ya aparece allí el cuchillo en el que luego sacan las huellas del autor que es identificado. Siguiente escena, sala del juzgado, está el juez, el fiscal pide que se inicie el procedimiento contra eso, habla de las huellas en el cuchillo, el abogado saca un precedente y dice, señoría, en virtud de este precedente y de cómo está delimitada la intimidad, mientras el contenido del cubo no se mezcla, no se vacía en el camión, eso sigue siendo privacidad de los que han producido esa basura. Y el juez estudia y tal y dice, ciertamente, tenían que haber esperado a que se volcase la basura en eso para coger esto. Si no, han atentado a la privacidad y por tanto la prueba es nula y no hay juicio, no hay causa contra esto. Siguiente escena. Ha habido una serie de asesinatos de niños por motivos sexuales. Se está alerta en aquella zona. Un coche de patrulla ve allí como un coche lleno de jóvenes, un poquito tal, y dice, tiene olfato, hay que ver a aquellos, me huele mal. Dice, pero bueno, no podemos detener un coche sin ningún motivo. Hablan con la emisora, coche tal, matrícula tal. Tiene 2 multas pendientes de pago. Perfecto. Podemos detener el coche, detienen el coche, piden los papeles, tienen unas multas pendientes de pago, hay allí 4 jóvenes, pinta regular, uno de los policías, estoy oliendo a marihuana. Eso ya
es un indicio, nos permite registrar. Tengo motivos no solo para pagar por las multas, sino también para registrar. Abren el maletero y en el maletero aparecerán todas las cosas, las zapatillas pequeñitas con sangre de un niño de 12 años que es descubierto poco después del cadáver, la sangre es suya, y que pues, estos son a los que se imputa ese hecho y otros muchos anteriores. Volvemos al juzgado. Ahí el abogado argumenta con elocuencia. Aquí está la prueba, certificado de que esas 2 multas estaban pagadas. Había habido un error burocrático que no se había hecho constar en los registros que las multas estaban pagadas. Por tanto, no había motivos para detener al coche, no había motivos, por tanto, para luego haberlo registrado, la prueba es nula y efectivamente el juez, caso claro, esta prueba está viciada de entrada, se archiva el procedimiento. La película luego va siguiendo como estos jueces que por la mañana tenían que absolver o dejar en libertad o no iniciar causa contra esos culpables, llevados de un sentido más primitivo de la justicia por la noche, se dedicaban a justiciar a los que por la mañana, en nombre de la ley, absolvían, por la noche, en nombre de la justicia, condenaban. Esta es una forma, es una forma muy fílmica, muy peliculera de empezar, porque luego veremos que en la práctica, y saldrá el ejemplo, hay muchos ejemplos que no tienen nada que envidiar a estos que son producto de la imaginación de un guionista fantasioso. En la práctica hay muchos ejemplos que también son llamativos. Pero esa es respuesta, las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales no surten efecto. Es algo que tanto en las 2 tradiciones, la de common law y la continental, está asumido, con diferencias, con matices, pero está asumido. Common law, en el derecho continental hay un reconocido discurso de Belling en un comienzo de inauguración de curso en una universidad en que habla de las pruebas prohibidas, 1902, prueba prohibida, ha sido vuelta a publicar hace poco, no sé si incluso no he dicho que Argentina, que hay la prueba prohibida. Y habla de esto. En la tradición del common law hay algunos precedentes, en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, desde el principio, fue una tesis admitida y con motivo, esta chiquita que ven aquí debajo, al lado de Michael Douglas, es Dolly Mapp. Dolly Mapp es una chica que se dedicaba a la prostitución y en el años 40 o así, no recuerdo exactamente la sentencia, no recuerdo exactamente la fecha, un policía, un sargento que la tiene, entra, se ha producido, parece, el sargento tiene noticias de que alguien que haya puesto unos explosivos pues se ha refugiado en casa de Tolkien, a la que conocía pues, de muchas escaramuzas, de haber detenido a veces, de tal. Va al domicilio con el mandamiento judicial, después de pedir la autorización judicial, y la persona esta parece que ha conseguido fugarse, pero encuentra allí material obsceno, que es delito, entonces, en Ohio. La tenencia de material obsceno. Dolly Mapp dirá que no tenía mandamiento. El sargento dice que sí, aunque luego el mandamiento judicial no aparece. Hay esta historia, la conozco yo de un librito, la he manejado en un librito,
que se llama Frenos y contrapesos del poder. Es un librito encantador de dos periodistas americanos, ya antiguos libros, dos periodistas americanos que se dedican a estudiar una veintena de sentencias del Tribunal Supremo Americano, las sentencias más emblemáticas, pero las estudian desde una perspectiva con connotaciones jurídicas, pero lo importante es la versión periodística. Entonces, investigan y entrevistan a los personajes, tal, y aquí, cuando hacen este comentario, entrevistan al sargento que había entrado y a Dory Mack, que luego acabaría condenado por tráfico de drogas más adelante. El sargento, la versión que da, y que por la cuenta ya muchos años después, ya con el tema, es que llevaba el mandamiento, pero que Dory se lo quitó y se lo metió en el pecho y ya no pudo tal, y lo consiguió hacer desaparecer, cosa que le parecía que iba sin mandamiento. El caso es que cuando es condenado por mantenencia material obsceno, con una pena alta, 6, 7 años, no recuerdo bien, es condenada, el Tribunal Supremo de Fallo se estima su recurso y la ACNUR, la Asociación de Libertades Civiles, lleva el recurso al Tribunal Supremo aduciendo libertad de expresión. Fíjate como el tema estrella. El Tribunal Supremo hace un dribbling, causa tarde de salir. El libro cuenta como Dory se está esperando porque la habían dejado en libertad a expensas de que decidiese el Tribunal Supremo. Ella llama pues todas las semanas, o llama al Tribunal Supremo. ¿Cuándo se va a ver mi causa? Y está así meses y meses, hasta que por fin un día le dicen: ¿has señalado ya su causa para tal día? Y ella quiere estar, y puedo, sí, claro, de venir, sí, con un autobús, muchas horas llega hasta Washington en el autobús, se planta allí a llegar, el fin consigue pasar, y cuenta cómo empiezan allí a hablar de cosas, una de las causas, una causa, luego otra, una de las vistas, luego otra y tal. Cuando llega la suya, ella no se da cuenta, porque empiezan tal y porque empiezan a hablar de cosas muy extrañas. El presidente en un momento dado le pregunta a la fiscal que venía presentando al Estado: pero esta mujer está en prisión, ahora no está en prisión. Dice la fiscal: ¿pero qué verdad? No lo sé. Aquí venimos a... Y Dory Mack le dice al venir: ¿pero de quién están hablando aquí? Esa soy yo. Esto es mi causa, sí, es tu causa. ¿Y de qué hablan? Que están hablando de la cláusula exclusionaria y de unas cosas que... Y la sentencia, que es una sentencia famosa, Mapp versus Ohio, hace un giro en el planteamiento. Dice: aquella prueba no pudo ser tenida en cuenta porque no está acreditado que hubiese autorización judicial para entrar en el domicilio. Lo importante de la sentencia es que dice el Tribunal Supremo en esa sentencia, eso ya era algo que venían haciendo muchos tribunales a lo largo del Estado. El tribunal dice que la garantía de la exclusión de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es una garantía exigida por la Constitución. Un Estado de la Federación, ningún Estado puede negar esa eficacia. Para proteger la intimidad del domicilio no basta con exigir mandamiento judicial. Hace falta además que si se hace sin mandamiento, la prueba no sirva. Y establece que la cláusula exclusionaria es algo exigido por la Constitución, lo cual en algunos estados no estaba claro. Se podía castigar al autor, pero no. Y entonces empieza como una... en Estados Unidos toda una larga secuencia con muchas idas y venidas, lo que ha pasado también en España, y me imagino que en otros países, con muchas
idas y venidas, con matizaciones, con vueltas y revueltas, que un autor, Power Stewart, que fue también magistrado del Tribunal Supremo, define con una frase muy llamativa, pero que refleja muy bien lo que hay detrás de toda esta evolución zigzagueante, que pretendo decir, de la prueba ilícita. Poco armada, sino muy movida, mucho más movimiento que han tenido ustedes este fin de semana. O sea, que a ustedes les daba tiempo a ir a Málaga o a Murcia y volver. Durante ese tiempo, a la anterior prueba ilícita, le ha dado tiempo a ir y volver cuando veces, ¿no? Ahí hasta aquí, luego volver al contrario y tal. Cálculo define qué metáfora me parece a mí tan plástica. Dice Power Stewart. Dice, esta es una cláusula como prendida con alfileres. En su desarrollo, actuamos un poco como quien construye una montaña rusa, pero con la vagoneta ya lanzada por la pendiente. La va construyendo desde la vagoneta. Mientras va, dice, con cada nueva pieza debía montarla a toda prisa para evitar que la vagoneta descarrile, pero sin posibilidad de medir las curvas, ni los desniveles, ni calcular los giros y contragiros que inevitablemente se presentarían vista adelante. Y también, un poquito desarrollado, muy bien empezado estas zigzagueos de toda la teoría de la prueba ilícita que siguen produciéndose. En Estados Unidos, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, hubo todo un movimiento que incluye todo, de decir orden y ley, ¿no? Dice, esto no puede consentirse, hace falta más tal, y eso también se tradujo en prueba ilícita. La sentencia que está incitada Hudson versus Michigan es del año hace 2010, 2008, 2000, no recuerdo exactamente, pero es reciente. Hay otra sentencia posterior también sobre esta materia. Hacen una pequeña rectificación, o una pequeña, más que una pequeña replanteamiento de la filosofía. Hudson versus Michigan, que merece la pena citar el asunto, en ella la policía tiene indicios de que Hudson, que es un delincuente habitual, tiene explosivos, no sé si es explosivos o drogas, en el apartamento donde está, solicita mandamiento, le dan el mandamiento, y entran en el apartamento y encuentran efectivamente, no sé si eran las armas o la droga o las dos cosas. Pero no respetan una regla de la práctica americana, que en nuestro país por lo menos no tenemos, que está muy conocida con esa frase muy emblemática, es decir, llamar antes de entrar. Que significa que en Estados Unidos, en la práctica, en la jurisprudencia han dicho, mire, para lo que hace falta el mandamiento, y salvo que haya unas razones muy fundadas y muy especiales, no basta con el mandamiento, hay que llamar antes de entrar, hay que dejar unos segundos, 30 segundos, un minuto, pues, dice por qué, para que la intimidad no padezca más de lo necesario, para no pillar al tío pues justo en el momento en que está utilizando el papel higiénico, desde el tiempo a que si llaman y tal, a que se suba a los pantalones, o a que le dé a la cisterna, o a que, o sea, déjele un mínimo, que no pasa nada, ¿no? Para que no se lo encuentre, o para que le diga a la novia, venga, bájate y ponte el camisón o tal. Esa es la filosofía. Y aquí en Hudson versus Michigan no habían respetado esa norma. Habían entrado justamente, sin motivo, y sin más, sin dejar nada, habían encontrado el acusado, yo creo que es condenado, luego la apelación es absuelto o al revés, y el asunto llega, o es absuelto y luego condenado, y el asunto llega al Tribunal Supremo. Lo de menos, al final confirma, o sea, dicen, la condena es constitucional, el problema lo dicen con un razonamiento que tiene que ver más con el tema del descubrimiento inevitable, una de las
matizaciones que se han hecho a la prueba ilícita, dice, mire, sí, estuvo mal hecho, pero ahí estaba la droga. Dice, bien, si lo hubiesen hecho bien, pues bien. Y con el motivo de eso, Antonio Escalía, que es el ponente de la sentencia, fallecido hace 3 años, uno de los magistrados con muchas personalidades, yo creo que ha marcado gran parte de la justicia de los últimos años, encabezaba el sector que se puede llamar así por simplificar el conservador Antonio Escalía, pues hace una sentencia en la que va más allá y dice: hoy día nuestra policía es muy distinta de la que teníamos hace 50 años. Sí, hace 50 años la policía estaba peor formada, tenía menos cultura de respeto a los derechos fundamentales, pues tenía unos impulsos y dice, seguramente entonces hacía falta afrontar eso con medidas tan drásticas como la anulación de la prueba obtenida por violación de derechos fundamentales. Pero han pasado muchos años, tenemos que pagar nuestra generación los vicios y errores de generaciones pasadas. No entra a paz, pero deja más o menos esas cuestiones como diciendo, mire, a lo mejor hoy ya no hace falta acudir a la teoría de la prueba ilícita, sino que basta con establecer unos procedimientos fijos, seguros, que funcionen, por los cuales sancionemos a los policías que, como estos, no han respetado una regla básica. Castiguémoslos disciplinariamente, pero no anulemos la prueba, desprotegiendo a toda la sociedad por los defectos, por los vicios de unos agentes. Eso es un obiter dicta, es unas reflexiones que hace el magistrado que pone en manifiesto ese repensar la teoría de la prueba ilícita. En España tenemos solo este artículo, el artículo 11. 15 palabras. No surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. Todas las palabras son importantes. No surtirán efecto las pruebas obtenidas. Y ahí esa palabra, directa o indirectamente, ahí está encerrado lo que se conoce como la doctrina de los frutos del árbol podrido, ¿no? Que es también universal, nacida en Estados Unidos y también muy extendida. Si el árbol está podrido, pues también los frutos. Si yo, con unas intervenciones telefónicas ilícitas, conseguí descubrir que en el domicilio había droga, pedí un mandamiento y lo conseguí, pues la prueba obtenida con el mandamiento está viciada, porque yo dije, eso yo una vez en un escrito, un abogado decía que me hizo gracia, porque decía, en lugar de decir la doctrina que de los frutos había oído, decía, como se deduce de la doctrina de la manzana envenenada, y decía, ¿qué giro mental que ha tenido para llegar a la manzana envenenada, ¿no? Como piensa en Blancanieves, ¿no? Pero vamos, se entendía perfectamente lo que quería decir. Directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. Ese violentando los derechos y libertades fundamentales es una cosa en nuestro país, en España. Hay sitios, hay países, hay ordenamientos donde el tema es un poquito más amplio. O sea, en nuestro país, para que la prueba sea nula, no basta con que sea ilícita, con que se haya obtenido con violación de una ley. Hace falta que se haya obtenido con violación de un derecho o libertad fundamental. Que en nuestro país tampoco son la propiedad, el derecho a la propiedad no es un derecho o libertad fundamental, es un derecho constitucional, pero no es fundamental. Por tanto, una prueba obtenida con violación del derecho a la propiedad es utilizable, no es nula.
es utilizable. Hace falta que se viole un derecho de libertad fundamental, entre los que están la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de torturas, el secreto de las comunicaciones. Bien, hay todo, entre los artículos 14 y 29 de la Constitución, hay todo. Si violas uno de esos derechos de libertades fundamentales, y el cual se ha obtenido de esa forma, no puede ser utilizado. A mí me gusta más que la terminología prueba prohibida, prueba nula, me gusta más lo de prueba utilizable o no utilizable. Me parece que es una terminología que se corresponde más con lo que estamos haciendo. La puedo utilizar, pero me parece que eso también permite graduar, si me quiero ya en un tema, o sea, es decir, pues depende de para qué. Yo creo que la droga que se ha obtenido con violación de un derecho fundamental, esa prueba no puedo utilizarla para condenar a quien la tenía. Pero yo creo, y en general se hace así, aunque si no partimos de esta primera premisa se nos hace más complicado razonar, pero yo creo que sí que es utilizable para decomisarlo. Por tanto, ese no surtirá el efecto según para qué. O sea, tengo que devolver los 500 kilos de cocaína que se consiguió y tal. Dices, no, entonces están utilizando la prueba. Sí, para determinadas cosas sí, para otras no. Entonces se tendría en cuenta el fin. Salga a continuación. O sea que creo que si saldrá a continuación en mi esquema, para otros, enseguida va a salir, porque aquí hay como dos puntos de partida distintos. Si partes de un sitio, te lleva a unas consecuencias, y si partes de otro sitio, te lleva a otras consecuencias. Y el ver las consecuencias me parece que también sirve para replantearse desde dónde quiero partir. Esto es un pegote que me he tirado, porque como estudié en su día estudié en Argentina y estudié unas cosas, recogí aquí algunos documentos del Código Procesal de Buenos Aires, o del Código Procesal Penal castellano común para los países que no tienen legislación especial, ¿no? Sí, el federal, sí. Bueno, en ellos están puestos, y en algún proyecto están puestos las mismas, con formulaciones que al final de todos los países son más o menos parecidas, aunque cada una tiene, en algunos hay matices, ¿no? Nulidades que impliquen violación de normas constitucionales, prohibición de la elaboración de los actos procesales realizados con inobservancia de los derechos y libertades establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales, la prueba obtenida con aceptación de las garantías constitucionales. Esto es, pero vamos, en casi todos los países existe modelo, o al menos reglas jurisprudenciales que hacen atraer el modelo. ¿Qué es lo que pasó en España? El artículo que yo he citado, que es el artículo 11 del Poder Judicial de 1985, unos meses antes, el Constitucional español, en una sentencia de noviembre de 1984, y después de haber dicho varias veces que qué más da cómo se ha obtenido la prueba, en algunos autos y tal, en noviembre del año 84, dice, miren, la garantía de los derechos fundamentales existe, como había dicho el Tribunal Constitucional americano, el Tribunal Supremo americano exige no tener en cuenta las pruebas que se han obtenido con violación de los derechos fundamentales. Una sentencia de noviembre del año 84, rectificando jurisprudencia anterior, lo sentó así. Vamos a volver a lo que planteaba la compañera hace un momentito. ¿Por qué lo hace? Esto no es, como estará pensando ustedes, no es la sala segunda del Tribunal Supremo. Aunque también hay algunos de la sala, no yo, que son bastante de físico. Esto es una diapositiva que evoca un experimento que leí yo que hicieron hace 10 años, quizás, ¿no? En una revista de divulgación científica.
muy tal, un experimento que hicieron, creo que por Nueva Zelanda, en un sitio, y que era un experimento muy transversal. Había implicado veterinarios, biólogos, sociólogos, psicólogos, esto muy simple, en una jaula grande, como esta aula, metían a 5 chimpancés. Al cabo de un tiempo, cuando ya se había familiarizado y tal, por lo alto de una esquinita sacaban un racimo de apetitosas frutas, cocos, plátanos, piña. Los chimpancés que estaban ahí, inmediatamente todos se lanzaban como locos a intentar, pero había un sistema en que cuando franqueaban tal, empezaba a salir por toda la jaula agua helada a presión. Se quedaban quietos y dejaba de salir el agua. Volvían a intentarlo y otra vez el agua a presión, así sucesivamente, hasta que al cabo de unos minutos, pues ya llegaban a establecer esa relación de causalidad y no iban ya a por la fruta. Nada más, se resignaban a que no podían coger esas frutas tan apetitosas. En ese momento, sacaban a un chimpancé y cogían a otro chimpancé nuevo y lo sustituían. Y repetían la escena. Al cabo de un tiempo se acabó el teléfono y el chimpancé nuevo se lanzaba como loco, pero antes de que pudiese dar 3 pasos, todos los demás se le echaban encima, lo sujetaban, le mordían, tal, no sé cuánto, se quedaba desconcertado. Y ya cuando estaba aplacado lo soltaban, otra vez intentaba, otra vez lo mismo, hasta que al cabo de un rato desistía, quedaba ya tranquilo, ya había comprendido que sus compañeros no le iban a dejar alcanzar el racimo. Otra vez sacan a un chimpancé y meten a uno nuevo. Se repite la escena, aunque esta vez hay un pequeño cambio. Cuando el chimpancé nuevo intenta ir hasta la fruta, todos los otros 4 se le echan encima, pero el que golpea con más saña es el segundo, el que va a entrar al segundo lugar, que se ve que tiene sus demonios, que tiene ganas de venganza, y es el que no había visto el agua nunca, pero ese es el que le sujeta, le muerde tal, con más entusiasmo que ninguno de nosotros. Así sucesivamente hasta que nos encontramos con 5 chimpancés en que ninguno ha visto el agua, pero ninguno va por la fruta. Ellos no saben por qué no van a por la fruta. ¿Por qué? Y me parece que también a veces nosotros no sabemos por qué no utilizamos la prueba. Ya lo hemos asumido, ¿cuánto? Ya, no se usa. Pues si eso hay que estar, pero me parece que de vez en cuando hay que preguntarse ¿por qué hacemos esto? Hay que preguntarse para saber si podemos comernos los cocos o hay que seguir dejándolos allí, ¿no? Entonces, me parece que nuestro derecho, no sé si no, pero por lo menos en España, ya hace poco hemos vuelto a preguntarnos. Creo que durante muchos años hemos estado con la inercia de los monos, de los chimpancés, diciendo, no se usa, no. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. A lo mejor resulta que no tenemos razones suficientes, o que son unas, o que son otras. La respuesta a esta pregunta tiene dos respuestas básicamente. La primera es, mire, la teoría de la prueba ilícita tiene como fundamento una finalidad disuasoria. Lo que quiere el ordenamiento es disuadir totalmente a la policía, al Estado, de que utilice métodos que violan los derechos fundamentales para esclarecer los delitos. La policía, el Estado, puede tener tanto celo, tanta firmeza, tanto impulso por evitar los delitos, que la tentación de vulnerar derechos fundamentales va a ser muy fuerte. Solo si decimos, mire, esto no va a servir, solo si damos esa respuesta tan contundente, vamos a conseguir frenar
ese celo investigatorio. Es decir, al final, con simples sanciones, con simple esto está mal, con simple tal, al final acaba diciendo, pincho un teléfono, hago tal, le interrogo con un poquito más de presión, tal, solo si les digo que esto no va a servir. Dice, si no va a servir. Y efectivamente, ahí, recordáis ahora lo que decía antes de esa sentencia justo contra Michigan, ¿no? Bueno, tenemos que cargar. En Estados Unidos, en algunos países, en algunos estados, California, me parece, han hecho algún estudio estadístico, en algunos estados que han relajado las exigencias de la prueba ilícita, que han sido un poquito más condescendientes, estableciendo más excepciones, pues dices, mira, pues han aumentado las violaciones de derechos fundamentales, han aumentado los casos en que la policía, ¿verdad?, lo que demuestra pues, que hay una cierta realidad que no ha desaparecido entre que si yo anulo la prueba voy a conseguir frenar violaciones de derechos fundamentales, voy a disminuir el número de violaciones de derechos fundamentales que se producen al investigar delitos. Entonces, si lo vemos así, que es mi opinión, la teoría de la prueba ilícita lo que hace es ponderar, por un lado, los derechos fundamentales, no los derechos fundamentales actuales, sino la prevención de violaciones de derechos fundamentales. Yo, si anulo la prueba, voy a conseguir que en el futuro haya menos violaciones de derechos fundamentales, a costa de no castigar a un culpable. Pongo en la balanza y digo, me compensa. A fin de cuentas, no castigar a un culpable, dices, bien, es algo que a lo mejor no, que pasa mucho. No sé cuántos homicidios hay en España, no sé cuántos se acaba descubriendo al autor, pero bueno, no es el 100%, el 80%, el 70%, no lo sé. Sé que el tráfico de drogas, posiblemente el porcentaje de impunidad sea mucho más alto. De cada delito de tráfico de drogas de cada 100 delitos de tráfico de drogas que se cometen, pues a lo mejor se descubre un 15%, un 20%, ¿no? Si no habría tanto consumo. Dices, ok, pues la impunidad está mal, pero bueno, tampoco se cuartea el Estado de Derecho, porque resulta que en lugar de 20% de impunidad de los homicidios, pues tenemos un 21%. Ni siquiera llegar a eso con la prueba ilícita, ¿no? Pero bueno, sí, aumenta un poquito la impunidad, pero disminuye mucho los derechos fundamentales de todos. Entonces, ahí me parece que hay un tema importante. Cuando yo, en mi opinión, cuando yo digo que una prueba es ilícita y por tanto no la tengo en cuenta, lo que menos me importa, sí, lo que menos me importa, lo digo sin matices, es el derecho fundamental del acusado. Ese ya está violado. Ya está violado. Sí, le han pinchado el teléfono y no había motivos. Han entrado en su domicilio, han violado su privacidad y tal. Pero lo mismo si es inocente, lo han violado. Por tanto, cuando yo le asuelvo, no es porque esté compensándole. Mire, como le hemos violado un derecho fundamental, pues venga, váyase usted, porque si no, al inocente le tendríamos que poner una medalla. Al que han violado sus derechos fundamentales. No es que esté compensando una cosa con la otra. Es que estoy pensando en el futuro. Es que estoy pensando en los derechos fundamentales de toda la sociedad y en que no se implante una cultura en la que la policía entra en los domicilios
porque sabe que eso, a fin de cuentas, pues no va a... Entonces, esto, yo a veces, cuando he sido fiscal muchos años, 30 años he sido fiscal, lo cual tiene su... Una de las cosas que tiene para ustedes es que yo he estado 30 años ganándome la vida hablando delante de jueces y, por tanto, estoy muy entrenado para hablar delante de gente que parece dormida o que no es cartera. Entonces, eso les permite relajarse, porque si veo que alguien bosteza o se ríe un poquito, tal, tanto, estoy muy curtido en esa vida, estoy entrenado para eso y yo me veo muy tranquilo. Yo he sido fiscal muchos años, a veces, a mí en la sala segunda, cuando informaba decía yo, investigaba a los magistrados también con unos ojos, como diciendo, este fiscalito que dice. Desde la sala, si ahora mismo hiciésemos una encuesta a toda la gente que está en prisión preventiva, esperando su juicio, dijésemos, primera pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿Que en la investigación de este delito le hayan violado sus derechos fundamentales o no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una sentencia rápida, que venga pronto, con un juicio ágil, con un plazo razonable, o una sentencia tardía, que llegue tarde? ¿Usted qué prefiere? ¿Que le impongan una pena bien motivada, razonada y tal, o una pena y una sentencia sin motivar? Y digo, y el 98% de los presos, nosotros somos presos del derecho, digan, yo quiero que me hayan violado los derechos fundamentales. Porque, claro, si me han violado los derechos fundamentales, genial, que me absuelven. Yo quiero que el proceso, cuanto más tarde sea, mejor, porque así tengo la atenuante de dilaciones indebidas. Y yo lo que quiero es que si me pongo una pena, que no me la motive, porque así luego la echan abajo, porque nada te hace motivar y ponen la mítica. Y yo decía, señor de la sala, una teoría que lleva, era un poco de sofismo, pero tiene también su parte de tal, una teoría que lleva a la gente a estar deseando que violen sus derechos fundamentales, algo está fallando. Algo está fallando. Y lo que falla es decir el planteamiento. Es que esto no lo hacemos. Y eso me parece que es importante. O sea, yo creo que eso, no, esto no lo hago por el asesino o por el traficante de drogas y tal. No lo hago por él. Efectivamente, da los derechos fundamentales y tal. Pero el que yo le traiga por la nula no restaura el derecho. Yo lo hago por el resto de la sociedad. Y eso pone el problema en otras dimensiones y permite otras soluciones en puntos concretos que vamos a ver a continuación. Hay otra teoría que es el fundamento ontológico. La primera teoría, la finalidad disuasoria, es la más propia de la tradición americana, de los países anglosajones, que son más utilitaristas, que buscan que una cosa, que una teoría sea útil. Dice, esto nos sirve porque permitimos que haya menos violaciones de derechos fundamentales y empleamos más a la policía. Y por tanto, en la tradición continental, Belling y otros, está más el fundamento ontológico. Yo lo explico mal. También en Estados Unidos hay toda una corriente académica que hablan de este fundamento, es decir, no es un tema de utilidad disuasoria, no es un tema profiláctico, y yo consigo mejorar el sistema con esto. Es un problema, dicen, ético. Si te basas en una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, te estás ensuciando. Es como, estás siendo un buitre que comes de la carroña, de lo que ha quedado ahí, de una cosa. No, un deber ético lleva a decir, no puedo utilizar esto. Y por tanto el juez no puede ensuciarse utilizando una prueba que está contaminada, que está ensuciada. Eso es otro fundamento y lleva
a conclusiones, como vemos, distintas, de optar por una o por otra. Las soluciones legislativas y jurisprudenciales van a ser en muchos puntos muy distintas. En España hay cierta ambigüedad, quizás por no haberse parado a pensarlo. Hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que parecen enlazar más bien con el fundamento ontológico, pero hay aplicaciones prácticas que no tienen ningún sentido desde la perspectiva ontológica y solo adquieren coherencia desde la perspectiva profiláctica. La excepción de la buena fe. Esto es lógico desde la primera perspectiva. Desde la perspectiva, lo que quiero es evitar que en el futuro se violen derechos fundamentales, y no tiene sentido desde la perspectiva del fundamento ontológico. Un ejemplo tomado de la vida real de nuestra jurisprudencia. A alguien le llega, cuando salía correo de carta, ya llega un crisma en Navidad y poquito nada, ¿no? Ahora ya todo es por mail y tal. Cuando había correspondencia, pues una persona abre el buzón de su casa, saca todas las cartas, y cuando se pone a abrirla, pues saca los de los bancos, que llegaban antes, tal, toca una carta, tal, y aparece allí una bolsita atrapada con un polvito blanco, que dice, esto es cocaína. Dice, se queda, ya se fija y ve que la carta estaba dirigida a su vecino. Y el cartero, por error, se la ha echado a su buzón. Va a la policía y la policía detiene al vecino. Esa prueba está obtenida con violación de derechos fundamentales. Dice, hay un derecho fundamental que se ha aceptado, el derecho al secreto de la comunicación. Esto es obvio. Es nula, es ilícita, es aprovechable, puedo utilizar esa prueba, puedo condenar al vecino por traficar con cocaína que le mandan desde tal en correo. Si decimos el fundamento es el ontológico, no. Ha habido una violación de un derecho fundamental y por tanto eso está contaminado, eso está ensuciado. Si decimos no, el fundamento es el profiláctico, el fundamento es evitar vulneraciones de derechos fundamentales. Pues dice Miguel, si quien lo ha violado el derecho fundamental lo ha hecho de buena fe, no tenía ninguna culpabilidad, yo lo que quiero es disuadir de conductas dolosas o gravemente imprudentes, pero no de actuaciones inocentes. Por tanto, yo no pongo la teoría de los derechos de la prueba ilícita para evitar que los carteros que se equivocan de buzón y que luego el vecino abre la carta, pues tengan más cuidado o no. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista. Yo lo que quiero evitar es que alguien viole un derecho fundamental constitucional. Por tanto, cuando el artículo 11 de la ley española dice violentando, eso lo puedo interpretar de dos formas, utilizando categorías penales. Hace falta una conducta, una violación que sea sencillamente antijurídica o que sea antijurídica y culpable. Si yo digo fundamento ontológico, me basta con constatar que objetivamente se ha violado un derecho fundamental. Si yo digo el fundamento es profiláctico, necesito además que el sujeto haya actuado con dolo o con una imprudencia grave, que no haya actuado de buena fe. Cuando hay buena fe, cae el fundamento. Eso Estados Unidos lo admitió en Tribunal Supremo, la excepción de buena fe. Fijaros, lo admitió con un caso que tiene, lo admitió por primera vez en un asunto en que en un estado de la Federación habían relajado las exigencias de la entrada del registro. Pues quizás, no sé muy bien, pero quizás porque habían hecho un concepto de flagrancia un poquito más diluido, que permitía a la policía entrar.
bajo esa legislación, una policía hace una intervención, ocupa droga, la actuación es perfecta, adecuada completamente a la ley, pero luego el Tribunal Supremo acaba declarando inconstitucional esa ley de ese Estado. Tengo que anular la prueba porque los policías sacaron una ley que al final ha resultado ser inconstitucional, y el Tribunal Supremo dijo no, mire, los policías han actuado de buena fe. No podía exigirles que ellos de propia autoridad dijesen esta ley no es constitucional, yo no voy a así. No, no podía exigirles eso. Han actuado de buena fe, luego salvo la condena. Esa es la excepción de la buena fe. Fijaos, en España también hay un asunto, en Tarragona sucedió. Hay una chica desaparecida y alguien, tengo vagamente, el auto que declara la prueba lícita es muy llamativo, además hecho con mucho sentimiento y tal, alguien tiene una casa y al lado de la casa tiene un sitio trastero, medio tal, medio no sé cuánto, que está sucio, lleno de porquerías, tal, no sé cuánto. Y en su día le dice al portero, oye, a ver si buscas a alguien que me limpie el trastero. Pasan los meses, tal, no sé cuánto, que se da la casualidad de que el portero que había olvidado el cargo, un día de alguien, oye, ¿a ti te importaría? No, no, yo lo hago, por tanto, pues venga, vente para allá, aquí toma la llave. Y aparece en este trastero el cadáver que había escondido allí el dueño. El dueño dice, y podía tener razón, no, yo no le dije que entrase, le dije al portero que me buscase a alguien que hablase conmigo y yo ya le daría el consentimiento. Ha entrado en algo que es privado sin consentimiento. Vamos a olvidarnos de la prueba y pensamos que esto es así. ¿Es ilícita esa prueba? El tribunal la declaró ilícita, basándose en parte en la buena fe. Diciendo que que entró allí, hay otros fundamentos para eso, pero que entró allí, entró pensando, porque se lo había dicho el portero, que tenía autorización del dueño. Por tanto, la prueba ilícita no está para prohibir entradas hechas de buena fe, sino para prohibir entradas intencionales. Una cosa que pasa, ya meto una cuña de medio, que pasa bastante con la prueba ilícita, y que creo, por lo menos en España, que tenemos que quitarle la cabeza, aunque creo que pasa muchísimo, es aplicar unas exigencias u otras según cuál sea el delito. Cuando nos encontramos con un asesinato, todos tendemos a decir, y si es un niño, un asesinato de un niño, no va a estar no es lícita. Si es un delito de tráfico de drogas, pues nos ponemos mucho más garantistas. ¿Cómo se puede consentir que la policía entre? ¿Cómo se puede consentir que Y si es tráfico de drogas, si son 4 gramos de cocaína, pues estaremos muy garantistas, y sin embargo, cuando son 500 kilos de cocaína, pues tendremos a decir, no, aquí no hay nada. Eso a mí me hace gracia, me parece que tiene algo que ver incluso cuando uno ve la jurisprudencia constitucional con la del Supremo. Cuando hay 500 kilos de cocaína no hay conexión de antijuricidad, y cuando hay 2 gramos de cocaína, pues es más fácil que haya conexión de antijuricidad. En el Tribunal Constitucional, cuando es un delito de violencia de género, pues se admite la excepción de buena fe, y cuando es otra cosa, pues y efectivamente muchas veces los cambios jurisprudenciales inconscientemente, no digo que sea así, obedecen
a qué bien está en juego. En Falciani era un delito contra la agenda pública, que suscita mucho rechazo social. Quizás ello, de alguna forma inconsciente, haya influido. En España no hay ninguna diferencia según cuál sea el delito. La prueba de eje para todo. Hay países, Alemania, otros, que obligan a ponderar. Que dicen, Miguel, sea usted mucho menos exigente con la prueba ilícita si lo que está por medio es un delito muy grave, que es un delito. En España, sin embargo, no hay base para esto. La prueba ilícita no tiene nada que ver con cuál sea la magnitud del delito perseguido. Y creo que tiene también esto cierta razón, porque el problema no es que si es un homicidio está la vida por juego, no, miren, la vida ya se la han cargado. Cuando yo condeno al culpable de un homicidio, no estoy protegiendo la vida del muerto, no. Estoy previniendo asesinato futuro y estoy castigando este delito. Pero, por tanto, yo no estoy comparando derecho fundamental del acusado con derecho fundamental de la víctima. Ese planteamiento es falaz. Estoy ponderando culturas del respeto a los derechos fundamentales para el futuro con impunidad de un delito, con no ejercicio de ius puniendi por parte del Estado. Sí. Pero disculpe, la perspectiva alemana no es que se compara en realidad el derecho de perseguir ese delito con el derecho fundamental del imputado, no con la víctima. Y ahí sí hay una posible condenación. Sí, perdón, que se compara la posibilidad de perseguir el crimen, el delito, sí, con la penetración o no que se hace en los derechos fundamentales del imputado. Sí. Pero ¿qué es eso lo que... Sí, pero al final, sí, o sea, la intensidad del derecho fundamental violado tiene que ver, o sea, que dices, tiene que ver, pero no, esto es opinable, o sea, que tampoco yo estoy diciendo lo que yo pienso, pero me parece, desde mi perspectiva, dice, pero no es porque yo vaya a proteger el derecho fundamental del acusado, no, si ya le han torturado, si ya le han violado la privacidad, o sea, yo no restauro el derecho fundamental, lo mismo que no devuelvo la vida condenando a alguien por homicidio, tampoco le devuelvo el derecho fundamental violado por anular la prueba. Lo que pasa es que sí tengo en cuenta la entidad de futuro, porque tengo mucho más interés en prevenir torturas que en prevenir autos de registro inmotivados. O sea, sí, la intensidad de la afectación tiene que ver, pero siempre desde la perspectiva de futuro, nunca, creo yo, desde la perspectiva del derecho fundamental actual violado. Pero también esto, insisto, en que es opinable. La sección de buena fe, en España, el Tribunal Constitucional la admite por primera vez, una sentencia del año 2003, que tiene algo que ver con la de Estados Unidos, que he citado antes. La policía entra en un domicilio porque la mujer ha denunciado al marido por violencia. Registran el domicilio, la mujer dice que su marido tiene una pistola, pero no la encuentran. Y cuando ya está detenido el marido, llama de nuevo a la mujer y dice que mira, que lo han buscado bien, que seguro tiene una pistola. Vuelve la policía, vuelve a registrar y aparece escondida debajo de un sofá o de un sitio, aparece la pistola. Entonces dicen, este registro ha sido nulo porque se ha hecho sin mandamiento judicial y sin consentimiento del titular del domicilio. La respuesta es decir, mire, la ley de enjuiciamiento criminal exige consentimiento de uno de los titulares, no de todo. El Tribunal Constitucional dice, mire, esto no concuerda con la Constitución. Cuando uno de los titulares es el afectado por el registro, tiene que consentir todos, no cualquiera de los titulares. Y por tanto, esto en la continuación dice, mire, yo no podía exigir a la policía que interpretase ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal. A partir de ahora sí, pero mientras tanto no, por tanto, la prueba es válida porque ha habido buena fe por parte de la policía. Prueba ilícita es culpante.
Otro ejemplo, pueblecito del sur del Levante español, años 50, cuando no había derechos fundamentales, no había tal, no sé cuánto, y hay un asesinato en el pueblo. Toda la gente apunta a uno que era su enemigo, que estaba enfrentado, que tenía enemistad, que le había amenazado de muerte, y de hecho, como no se había dado una coartada de dónde estaba cuando se produjo el eso, entra en prisión. En esas, el sargento de la Guardia Civil, que es un tío avispado, le huele que eso no encaja bien, tal, y sospecha de otro, que no nadie sospecha de él, y un día cuando pasa por la casa de este otro, al que está más o menos vigilando, para ver si cae tal, ve que se ha dejado la ventana abierta, entra por la ventana y descubre, allí hace un registro y descubre el arma homicida. Nos olvidamos del año 50, que entonces no había ningún problema y les suelven al otro, le condenan. ¿Puedo condenar a esa persona utilizando como prueba el arma que se ha ocupado? No. ¿Puedo tener en cuenta esa prueba para absolver a quien estaba en prisión? Mi respuesta es sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, si nos vamos al fundamento ontológico, cuesta dar esa solución. Y hay quien dice, no la podemos tener en cuenta tampoco. Hay quien lo dice abiertamente y lo escribe y lo defiende. Diciendo a continuación, hay que confiar en que la presunción de inocencia va a prevalecer. Dice sí, pero no. A veces lo que determina la solución es una prueba exculpante. Si ha sido obtenida con violación de derechos fundamentales, no la tengo en cuenta. Entonces aquí, para mí es patente. Si estamos ante un tema de ponderación y yo pongo en un platillo la prevención de futuros ataques contra derechos fundamentales y en otro el derecho fundamental de una persona concreta que es inocente a no ser condenada injustamente, me pesa mucho más esto. Yo protejo por derechos futuros hipotéticos, no sacrifico un derecho fundamental actual y por tanto, por supuesto que utilizo la prueba ilícita o la prueba de configuración de derechos fundamentales para absolver sí, para condenar no. Esa dualidad que nos permite la teoría profiláctica, sin embargo, es complicada cuando vamos al fundamento ontológico para decir, esto es un tema de principios. En cambio, cuando es un tema de profiláctico, sí que sopesamos, valoramos, esto es útil para esto, pero no merece el sacrificio de esto. Y nos permite decir, a unos efectos la utilizo, a otros efectos no la utilizo. ¿Por qué? Porque en algunos casos me compensan los beneficios y en otros casos no me compensa el sacrificio. Prueba ilícita, esto es una de las cosas que a mí me hizo convertirme en un friki, no sé si se dice friki, de la prueba ilícita, ¿no? En un, así obsesionado con esto y pensando y tal, no sé cuánto. Yo fui a Guatemala, no sé si hay de Guatemala, me parece que no, ¿no? Yo fui a Guatemala hace años a una consultoría con fiscales de allá, miembros del Ministerio Público. El tema de la consultoría era ética en el ejercicio de la función fiscal. Bueno, había charlas, y la con algún otro colega español, había charlas, talleres, y uno de los casos prácticos que habíamos ingeniado allí era el siguiente. Hay una persona que está secuestrada, o plagio, que se llama allá, no sé si es en toda Hispanoamérica, y la policía, que sospecha de alguien, pincha su teléfono. En Guatemala, la Constitución prohíbe tajantemente las intervenciones telefónicas. Están prohibidas por la Constitución, todas.
Hace unos años sacaron una ley autorizando intervenciones telefónicas en ciertas circunstancias. Se discute si es constitucional o no, están en eso, pero lo que es cierto es que entonces esa ley no existía y por tanto la Constitución prohibía, quizás por eso tengan, entre otras cosas, tienen un nivel de impunidad muy alto en Guatemala, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es eso. La Constitución las prohibía, entonces no había dictadura, pero la Constitución las prohibía. A través de esa intervención ilegal, descubren dónde está el secuestrado. Acuden al fiscal y la policía le dice: Miguel, sabemos que está aquí encerrado. ¿Y cómo lo saben? El teléfono, ya sabe, que bueno. Y entonces el caso Castro se quitaron. ¿Qué hace el fiscal ante eso? Yo lo tenía clarísimo. ¿Qué hace el fiscal ante eso? Pues irse a un juez y pedir una entrada para sacar al secuestrado. Lo tenía clarísimo. Pero lo exponían y muchos, incluso mi colega español que estaba conmigo, me miraban como diciendo: menudo fascista que se nos ha colado arriba. Con una prueba nula se va al juez. Y al final, pues de los 30 que estábamos, eso lo sosteníamos 4 o 5. Y ya digo, mi colega español también me miraba como diciendo: ¿tú qué habilidades llegares a esto? Había unos cuantos que decían: mire, el respeto a los derechos fundamentales tiene estas cosas, pero no hay que ceder. No hay que ceder en las garantías de los derechos fundamentales. Yo no lo entendía, ni lo entiendo. Y algunos, quizás los más, cosa que a mí me parecía como la postura más frágil de todas. Es decir, no se puede utilizar eso porque eso es la probabilidad y tal. Pero bueno, lo que podemos hacer es, ya sabiendo eso, pues buscamos otras pruebas y con esas vamos al juez. Esto es trampa. Sí, esto es trampa. Sí, entiendo lo que me dice, pero se puede decir abiertamente, no hace falta que hagas... Y claro, dices, es que cuando yo estoy diciendo la prueba ilícita no vale, no estoy defendiendo un derecho fundamental actual, sino futuro. Entonces ahí está la clave. Es decir, yo no, o sea, la protección que de los derechos fundamentales supone la prueba ilícita refleja, es de futuro, no es actual. Y ante una protección futura de derechos fundamentales y un ataque actual a un derecho fundamental, no tengo ninguna duda, pero ninguna. El platillo se multiplica, tengo que salvar la vida de esa persona. Cuando aquí lo que pongo no es la vida por la libertad de esa persona, sino lo que pongo es el castigo de los culpables, entonces ya la balanza recupera el peso. Y dice, que ya aquí para castigar no, para librar sí. Sí, porque el otro me parece que es un monstruo, o sea, algo que nos lleva a pensar que vamos a dejar a una persona secuestrada en virtud de la protección de los derechos fundamentales. Dices, esto es demencial. Yo tengo 2 hermanas. Una hermana neonatólogo, trabaja en Miami, en Jackson, y la otra es microbióloga, es catedrática de microbiología, nada que ver con el derecho. Yo soy como el consultor jurídico de la familia. Cuando pasan cosas en los periódicos, tal, cuánto, pues mis hermanas me preguntan, oye Antonio, ¿cómo habéis hecho esto y tal? Entonces pues yo trato de explicarles, explico, ¿quién? Tal, no sé cuánto. Y hace tiempo que noté que hay cosas que no consigo explicarles. Y ellas ya me decían, cuando me miraban con cara cada vez de tal, me decían, oye, esto es un problema técnico, ¿no? Y yo descubrí que decir esto es un problema técnico
me libraba de muchas entonces yo empiezo a explicar y cuando me dicen, oye, eso es un problema técnico, ¿no? Digo, pero también he descubierto, o me ha parecido descubrir con el tiempo, que cuando me dicen es un problema técnico, hay algo que hacemos mal nosotros. Y que hacer buen derecho consiste, en parte, en conseguir que en el saco de cosas que yo puedo explicar a mis hermanas, haya más que en el saco de las cosas que no puedo explicar a mis hermanas. Y que conseguir sacar cosas de aquí y llevarlas aquí, eso es señal de que eso es buen derecho. Yo a mis hermanas les puedo explicar la prueba ilícita. Les puedo explicar, mira, entiéndeme, es que si condenamos a este por tráfico de drogas, a lo mejor dentro de un mes entran en tu casa porque sospecha, porque alguien chivato le ha dicho que no sé cuánto, que haya un juez. Entiéndeme, y lo pueden compartirlo, pero lo entienden. Ahora, yo no puedo explicarles que haya que dejar a alguien secuestrado o a alguien en la cárcel porque se ha violado eso. Eso no puedo explicarse. Y me parece que eso no es un problema técnico, eso es una barbaridad, que es lo que suele esconderse muchas veces detrás de lo que ellas, por cariño fraterno, llaman problema técnico.